Pues hoy vamos a hablar con María Paula Prieto. María Paula Prieto es una joven soñadora, seguramente, con muchísimos deseos y en un día a día para poder construir ese futuro. Ella fue paciente de FQ, lo digo fue, ya nos va a explicar ella la diferencia, y ahora es paciente de trasplante bipulmonar, porque el trasplante se lo hicieron hace pocos meses. Pues María Paula, bienvenida, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros. Es un placer para la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas poderla saludar. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, María Paula, empecemos por lo primero. ¿En qué momento y hace cuánto tiempo le diagnostican o le diagnosticaron en pasado Ujú. que era paciente de FQ, de fibrosis quística? Bueno, realmente el diagnóstico vino tarde, a los 8 años, porque yo nací con todos los síntomas respiratorios, es decir, desde el primer momento ya tenía secreciones, infecciones, pero al principio, digamos que la pediatra de la EPS siempre dijo que era asma. En ese Sí. sentido, digamos que mi único tratamiento era un inhalador de rescate y ya. En ese orden de ideas, pues siempre fui haciendo neumonías recurrentes, hasta que un buen día, por allá en 2006, resulté en urgencias pediátricas en cardioinfantil y empezó todo este proceso del diagnóstico. A raíz de esto, cuando tenía 10 años, perdí medio pulmón izquierdo. Eh, digamos que esto fue una lobectomía inferior izquierda, se llama la cirugía. Y pues bueno, ya ahí fue un poco más fácil, digamos que el diagnóstico y el tratamiento también. Perfecto. Y entonces, cuando pasa lo que pasa, que es la pérdida de medio pulmón izquierdo, allí es donde definitivamente la diagnostican con FQ. No, para ese momento ya estaba diagnosticada, pero fue como la consecuencia de no haber tenido un diagnóstico a tiempo. Perfecto. Comprendo. Ujú. Y digamos que los síntomas recurrentes eran las neumonías que presentaba a menudo. Sí, señor, neumonías a repetición, es decir, yo iba bajito, 4 o 5 veces al año a urgencias por neumonías. Entonces ya me fueron presentando lo que fue la terapia respiratoria, con qué medicamentos, y poquito a poco como que uno se va adentrando en todo este mundo. Claro. Luego ya con el doctor Briceño, también me enviaron, y junto con el doctor Oscar Barón de la Fundación Neumológica, empezamos todo este tema del diagnóstico. Y ya a finales del 2006 sería, ya estaba diagnosticada. Y a partir de ahí empieza todo el tratamiento en la toma de medicamentos, etcétera. Sí, señor. Muy bien. Bueno, yo estaba comentando al inicio, María Paula, que en el momento eres una persona con trasplante bipulmonar, ya vamos a ir para allá. Antes de llegar Ujú. a ese trasplante, digamos, ¿qué tantos medicamentos tomaba María Paula Prieto antes de? Tomaba mm, 4 o 5 medicamentos, de los cuales cuatro eran inhalados y uno era una pastilla. Y eso era todos los días. Todos los días, medicamentos cada 12 horas. Entonces había que contar muy bien los tiempos porque en su momento, pues cuando estaba en el colegio, me tocaba levantarme más temprano para hacer las respectivas inhalaciones y poder alistarme. Y cuando llegaba pues del colegio, igual. Luego ya cuando estaba trabajando, la misma historia en la universidad también. Claro. Una Ujú, más vida, el digamos, que oxígeno. muy controlada Ujú. por los medicamentos. Sí, señor, bastante. Bastante porque si uno se las da de rebelde, y lo digo sobre todo por la adolescencia, cuando uno se las da de rebelde y no me quiero hacer nada, uno se empieza a llenar de más secreciones. Obviamente tener más secreciones implica que se infecten, implica ir todavía más al hospital. Entonces, digamos que no es algo que uno puede decir, ay, por hoy me salto la dosis y listo. No, digamos que es un no negociable. Claro, eso no es negociable. Y a eso, si le sumamos que hay un riesgo alto por los cambios de clima, las lluvias y todo eso, también puede exacerbar en algún momento dicha patología. Sí, señor, y los picos respiratorios, el hecho de que alguien esté con gripa y uno está en contacto con esa persona, para uno no es una gripa, para uno es una neumonía, sí o sí.
claro. María Entonces, Paula, ujú. ¿por qué fibrosis quística? ¿En la familia hay antecedentes? Fíjese que no. Hicimos exámenes de genética con mis papás, con mi hermano, tengo un hermano mayor. Sí, Ninguno tiene, o pues nunca se supo realmente cuál de los dos fue el portador del gen. Mi hermano, como sí, le digo, él es completamente sano, él solo tiene rinitis, pero creo que es un mal muy común. sí. Fui yo la que se llevó toda la lotería. Y digamos que antecedentes a mis papás, no, tampoco, digamos que tampoco se supo nunca. Y si uno entiende que la fibrosis quística es una enfermedad genética, entonces, ¿de dónde? Pues puede que alguno de los dos haya tenido el gen recesivo, pero como le digo, no sé si fue. Lo que pasa es que el examen genético tuvimos que repetirlo como 2 o 3 veces porque mi EPS hacía otro tipo de examen. Entonces, Mm, no sé si fue de pronto esa partecita la que falló, pero hasta donde los hicieron, no se supo cuál de los dos fue. bueno, perfecto. Y entonces te diagnostican 2006-2007 con FQ, Ujú. pero hasta el mes de diciembre pasado recibiste el trasplante bipulmonar. ¿Por qué te conviertes en candidata para ser trasplantada bipulmonarmente? Porque la fibrosis quística no es una enfermedad amable, para nada. Como les mencionaba, uno produce en exceso muchas secreciones que se pueden ir infectando. Adicionalmente, en mi caso, estuve colonizada por una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa desde el 2009. En principio, podríamos erradicarla con uno de los medicamentos que hacía parte del tratamiento, pero ya desde el 2012, más o menos, ya la bacteria se quedó conmigo instalada completamente en los pulmones, que es o bueno, mis pulmones eran como el espacio ideal para la bacteria porque ella podía camuflarse entre las secreciones, las infectaba, entonces, y pues el cuerpo no siempre la detectaba a tiempo, sino cuando ya la neumonía estaba muy avanzada y estaba en el hospital. Entonces, digamos que esa combinación es mortal. Y los médicos me explicaban que cada vez que uno va al hospital por neumonía, digamos que cada neumonía va reduciendo la capacidad respiratoria, ventilatoria y pulmonar. Entonces, no es como una persona sana que de repente por un pico respiratorio tiene una bronquitis, una neumonía y sale y listo, sino que uno se va como deteriorando poco a poco. Entonces, digamos que después de la cirugía, de la lobectomía, eh, yo pude tener una vida un poco más tranquila, obviamente con el tratamiento, con el oxígeno, eh, pero digamos que en el 2023 todo se empezó a venir en picada. Y además de eso, pues yo tengo o tenía bronquiectasias y atelectasias. Entonces las atelectasias lo que hacen es como que las paredes del pulmón se pegan y se pierde. Entonces esa partecita ya nada que ver o nada que hacer. Y las bronquiectasias representa igual mucha infección. Entonces, como les digo, en 2023 todo se vino en picada. Yo empecé el año igual súper enferma, me tuvieron que hospitalizar y para rematar, es que fue la combinación de muchas cosas. Eh, Nos dimos cuenta que soy alérgica al grupo de medicamentos que se llama betalactámicos. Son varios medicamentos que atacan la bacteria, la pseudomona, y también pues ayudan en el manejo de la neumonía. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que me aplicaban un medicamento y como a los 5 días empezaba con piquiña, con fiebre, con ronchas. hacer reacción, Exactamente. claro. Entonces el médico me dijo, o sea, yo salí de la hospitalización de julio y me dijo, tenemos que remitirte a infectología y alergología, porque nos estás empezando a limitar mucho, mucho como el cómo te ayudamos. Y en efecto, cualquier medicamento a mí me, digamos que lo primero que hago es fiebre. Entonces, de ahí es como, ¿qué hacemos? En julio del año pasado estuve hospitalizada, tocó terminar la hospitalización antes porque ya la fiebre no me daba, ya estaba con fiebres de casi 40. Entonces, no, como que no podía, y el médico me decía, nos estás limitando mucho y al momento de un trasplante no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque uno sale del trasplante y a ti te dejan como una semana con medicamento intravenoso como si estuvieras infectado, con el Claro. fin de proteger los pulmones y de evitar cualquier infección.
Entonces me decía, ¿qué vamos a hacer contigo? Y yo, no sé. Entonces, digamos El que desafío era grande. era horrible, sí, bastante grande. María Y Paula, ujú, eh, encontrar un pulmón no es fácil. Encontrar dos, pues menos no. fácil. ¿Qué tanto tiempo pasó entre cuando decidieron hacer el trasplante bipulmonar y la cirugía? Pues es que uno ingresa en lista y de ahí pues es, digamos que, no, a ver, empiezo por el derecho. A uno le hacen unos exámenes a través de una hospitalización. Entonces, esto fue en febrero del 2024 cuando ya venía muy mal y mi neumólogo me remitió al grupo de trasplante. Y ahí el médico definió que, me dijo, sí, nos vamos de una vez a la hospitalización para hacerte todos los exámenes. ¿Cuáles exámenes? Son exámenes como de rutina para saber que el cuerpo aguantaría un trasplante. Claro. Entonces, por ejemplo, descartar osteoporosis, un problema cardíaco, etcétera. O sea, todo te lo evalúan. Y yo entré en lista formalmente el 25 de octubre del 2024. De ahí es esperar, pero hay algo muy curioso y es que normalmente para cualquier otro órgano es como por llegada. O sea, yo ingreso y hay un montón de gente por delante de mí. Y hay que Para esperar. pulmón, ujú, exacto. Para pulmón es diferente porque lo que evalúan es obviamente el tipo de sangre y el tamaño de la caja torácica. O sea, los Mm, pulmones del donante tienen que ser igualitos a los míos en tamaño. claro. Entonces, varía. Hay gente que entra y al mes ya la están trasplantando, así como hay gente que entra y lleva 10 años, 7 años en lista. Sí, En ese eso es orden de dependiendo. ideas, ujú, ¿Puede yo esperé. uno identificar, qué pena, puede uno identificar si los dos pulmones eran de la misma persona o de dos personas de similares condiciones? Siempre van a ser de la misma persona. Ah, ok. Sí, Sí, señor. En mi caso, yo esperé un año y mes y medio. No fue tanta la espera. no fue tan. Fue rápido. Ujú. Fue En medio de rápido. todo, Y sí. asumiría uno, no sé, de pronto estoy errado, no soy médico, Ujú, soy comunicador social, que si hay trasplante bipulmonar, que si quitan dos pulmones que están fallando y ponen dos ujú. pulmones nuevos, la enfermedad se erradica. Cesan los síntomas. Yo siempre le digo al médico, ustedes me cambiaron los pulmones, no la genética. Así que, Correcto. digamos, a mí me preguntan, usted, no sé, enfermedades, fibrosis quística, trasplante bipulmonar. El trasplante uno también lo debe mencionar como enfermedad porque es como si se sentara un precedente. O sea, la gente tiene que estar enterada por si no va al hospital o lo que sea. Mm. Pero los síntomas cesan, o sea, son pulmones nuevos y el tema de uno ya no depende ni del oxígeno, de inhaladores. Actualmente, como está muy reciente mi trasplante, apenas han transcurrido 4 meses, yo sigo con dos de los medicamentos que manejaba cuando tenía fibrosis quística, pero es más por Perfecto. mantenimiento y cuidado de los pulmones. O sea, digamos que el primer año es crucial y define qué tanto puede vivir uno, en qué sentido. Que si uno no sigue las recomendaciones médicas, pues es mucho más fácil que uno pueda llegar a la UCI y morir, versus cuidarse y poder tener una vida un poco más larga, entendiendo que los pulmones no son vitalicios. No sé el resto de órganos, pero los pulmones llega un momento donde el cuerpo ya realiza un rechazo crónico que es normal. Y para cuidar esos pulmones, esas recomendaciones médicas, ¿qué le indican? ¿Cuáles son las restricciones que tienes ahora en estos primeros meses luego de la cirugía? Durante los primeros 6 meses es crucial evitar aglomeraciones, evitar visitas. La dieta es una cosa súper estricta porque no se puede comer nada crudo. O sea, el tratamiento de los alimentos es una cosa loca. A mí me dieron una listica de 3 hojas con lo que puedo y no puedo comer y la forma de tratar los alimentos. No puedo comer por fuera, siempre el uso del tapabocas cuando esté en otro lugar que no sea mi casa o por fuera de. El cambio del tapabocas todo el tiempo, es decir, uno diario mínimo. Eh, Correcto. Lavado de manos es súper importante. Me dijeron algo muy chistoso, pues que a mí me pareció chistoso, y fue, María Paula, te tienes que bañar todos los días. Y yo, pues yo me baño todos los días. Entonces me explicaban.
que uno, digamos, una vez, no sé, un domingo que uno dice, ay, no tengo pereza, no me voy a bañar hoy. Todos producimos bacterias que pues son nuestras, pero como tenemos un órgano que no es nuestro, el órgano se puede infectar o enfermar por esa producción de bacterias. Eh, Obviamente los medicamentos que son inmunosupresores y profilaxis pulmonar, es decir, para evitar hongos, para evitar, ahorita que estamos en pico respiratorio, pues que nos pegue como tan duro cualquier bichito por ahí. Y siempre los horarios de los medicamentos también Muy súper importante. estrictos. Hablaba con Ujú, un amigo, ujú, eh, él tiene reducción de audición, razón por la cual paulatinamente fue perdiendo la audición y ahora tiene unos audífonos muy pequeños especiales en sus oídos y él me dice que escucha tan diferente que la sensación es muy distinta, que lo escucha todo, porque ya estaba acostumbrado a escuchar poco. ujú. Frente a ese ejemplo, ¿cuál es la sensación de una persona con FQ que hasta hace 4 meses respiraba con dificultad por tanta flema, por el agotamiento de sus pulmones? Ahora, 4 meses después, luego de la cirugía, que tiene pulmones, digamos, entre comillas, nuevos y que puede Ujú. respirar de una forma diferente. ¿Cuál es esa sensación que se siente? Al principio no se siente tanta la diferencia porque uno sale de la cirugía con una cicatriz muy grande que va por la parte de adelante de axila a axila, Oh, más 4 tubos de tórax para evitar que el pulmón colapse, es decir, que haya algún tipo de fuga, o normalmente, digamos, si uno se corta un dedito sale como un líquido, ¿no? También es para drenar ese líquido que sale pues de una cirugía tan grande. Entonces, sí, al principio uno siente más como dolor y un apretón muy fuerte en el tórax, pero a medida que va pasando el tiempo, ya cuando uno le retiran las grapas, los tubos, la sensación es muy diferente y es un cambio abrupto porque, digamos, yo me la pasaba tosiendo todo el día, hasta dormida. Ahorita, hace un montón de tiempo, no, cero tos. O sea, si acaso un poquito, no sé, en cualquier momento del día y ya. Pero de resto, el no depender de inhaladores, el no depender del oxígeno, poder salir a caminar normal, incluso con el uso del tapabocas, que es molesto, ¿no? O pues a mí me molesta, pero uno respira tan diferente, es, no sé, es una sensación extraña y es muy curioso porque siempre nos dicen a todos, aprenda a respirar. Entonces nosotros, y por todos decimos los que hemos pasado por trasplante, ¿cómo así que aprendamos a respirar? Ustedes están acostumbrados a respirar por la boca, casi jadeando, es normal. Y uno sigue respirando así. Entonces, de repente, cuando uno menos piensa, uno ya está respirando por la nariz, como claro, con calma, sin, no claro. sé, Es un cambio total, me imagino. Es una bendición ujú, de Dios. totalmente. ¿Tomabas antes 4 o 5 medicamentos diarios Ujú. antes de la cirugía? Después de la cirugía, Contando los inhalados, es como 11 más o menos, 11 medicamentos. ¿y por qué en vez de disminuir, diría uno, por qué disminuye, por qué no disminuye y si aumenta? ¿A qué se debe ese cambio? Ahorita, digamos, como estoy en fase primaria, o sea, con el tiempo van a ir retirando y solamente quedarían los inmunosupresores, que Ah, son 3. ok, Pero ahorita es por proteger el pulmón, los pulmones, por evitar que se dañen, por evitar que les entre cualquier infección. correcto. Entonces, esa es la razón, porque sí son muchos. Claro, sí, son muchos, sin duda alguna. Yo siempre le pido un consejo, una Ujú, recomendación en estos viviendos con. Esta sección nosotros la denominamos viviendo con, y ese viviendo ujú, con es haciendo referencia a una patología determinada. Hoy estamos haciendo referencia a la fibrosis quística. Siempre pido una recomendación, un consejo más que todo. Pero hoy ujú, yo quiero pedir dos consejos porque se me viene a la memoria dos cosas. Uno de ellos es incentivar ujú, la educación de la sociedad para donar órganos, para decir, pues, bueno, cuando yo no esté, si pueden y ujú, sirvo para donar un órgano y salvarle la vida a otra persona, no tengo ningún inconveniente y lo quiero hacer de manera voluntaria. Pero ujú, también el otro consejo es para las personas que en este momento dicen, ¿será que yo tengo fibrosis quística?
Los exámenes apuntan a que sí. Eso me da miedo porque es una enfermedad, digamos que a pesar que se habla mucho de ella, termina siendo una enfermedad huérfana, digamos que es poco frecuente. Entonces yo quiero Ujú. primero que hablemos de lo primero. Y lo primero es incentivar, motivar a los colombianos y a los que nos están observando para que levantemos la mano y digamos, el día en que nos toque partir, si algo de mí sirve, yo lo quiero donar. Bueno, pues fíjese que cuando yo era pequeña, el médico siempre me preguntaba, ¿usted qué opina de un trasplante? Y yo con 8 o 9 años, ni que me quiten ni que me pongan, hasta que se llegó el momento y dije, esto ya es una realidad. ¿A Claro, qué voy con esto? A que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros y nosotros podemos ser el protagonista de esa historia. O sea, necesitar un órgano es una decisión tan, yo digo que es muy humilde, porque en medio del dolor, una familia escoge seguir dando vida a través del familiar que acaba de fallecer. Y personas como yo estamos vivas a raíz de esas decisiones tan humanas, tan humildes y que le agradecemos todo el tiempo. Uno muchas veces piensa, o yo siempre pensé como esto es como una, no sé, el casino. ¿Cuándo claro. voy a ganar? ¿Cuándo va a llegar mi donante? Y llegó. Entonces, es una invitación a que lo hablemos primero con nuestras familias, que a través de nosotros podemos seguir dando vida con huesos, órganos, tejidos, el solo hecho de donar sangre, plaquetas, le estamos dando vida a un desconocido que créanme que lo va a agradecer y va a honrar ese pedacito de ustedes que está viviendo en otra u otras personas, porque no es solo una. Mi donante salvó 50 personas exactas, Oh, vea, entre órganos, tejidos, huesos. Entonces, somos qué 50 bien. personas que cada uno tiene una historia de vida muy diferente, pero nosotros podemos seguir viviendo gracias a esas decisiones y es algo muy lindo y cada día es un día que uno agradece porque uno dice, pues obviamente la muerte nos va a llegar a todos en algún momento, eso es un hecho, pero es el poder decir estoy viva y sigo respirando, sigo sintiendo y puedo seguir escribiendo mi historia gracias a esa decisión. Así que es una invitación muy abierta y muy extendida a que todos al menos lo pensemos, porque yo sé que hay gente muy cerrada de la banda que va a decir, no, al menos lo pensemos. Claro, estamos de acuerdo. Ujú. ¿Y cuál es esa recomendación, ese consejo que le da a las personas que recientemente están diagnosticadas o que nos están observando, tienen la duda y pueden ser diagnosticadas, digamos, en pocos días? Bueno, que a pesar de que sí es una enfermedad huérfana, es una enfermedad de la que ya se habla mucho más. Pero yo me acuerdo cuando era chiquita, era como fibrosis quística, ¿qué es eso? Ya ahorita la gente tiene mucha más noción, hay tratamientos, o sea, es un tratamiento, la enfermedad no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que a uno le permite llevar una vida con normalidad Claro, siempre que uno sea juicioso con, pues, con las inhalaciones, con lo que el médico recomiende. Entonces, obviamente es normal, algo nuevo que nos puede dar miedo, es normal que suceda, es pero normal. cuando tenemos el diagnóstico a tiempo, o bueno, un diagnóstico con el cual podemos trabajar, podemos tener una vida relativamente normal. Y no le hagamos el feo, digo yo, a ponernos un inhalador enfrente de la gente o tomarnos una pastilla enfrente de la gente. Yo lo digo porque a mí me pasaba, yo era como qué vergüenza que la gente me mire o toser y que la gente me haga algún comentario de malas. O sea, otra cosa es ya como faltarle el respeto a alguien, pero es Claro, como son mis pulmones, es mi proceso, entonces yo no tengo por qué esconderme de nadie para ponerme un inhalador sin claro, pena estamos de porque acuerdo. es nuestro proceso y es nuestro cuerpo y debemos cuidarlo. María Paula, y finalmente, ¿qué significado tiene para ti la fundación? La Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística. ¿Qué tanto han sido solidarios, protagonistas, animadores de vida en tu caso? Todo el tiempo desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, pues por mi mamá, me han ayudado muchísimo, tanto como en educación de la enfermedad, porque a veces uno pasa por alto muchas cosas. El tema de los medicamentos, ayudarme a conseguir medicamentos, ha sido una cosa muy bonita, porque incluso este año con los inmunosupresores estaba teniendo problemas con una de las farmacias, me ayudaron, la ayuda fue
imprescindible. Y con el tema también de, en su momento sé que vinieron personas a la casa también con el tema de educación. O sea, no es solo como ahí les envío, no sé, una guía o algo así, sino que necesitan, yo les ayudo. Entonces, siempre han estado prestos y pendientes en todo el proceso. Y no solo el mío, sino, pues yo sé que me está preguntando por el mío, pero sé que hay un grupo en el cual es como, no sé, alguien que necesite tal medicamento, por favor nos avisan. O sea, si me entiendes, como que están ahí súper pendientes, además que son medicamentos de alto costo. Fuera que no los consiguieran en la droguería a 1.000 pesos, pues, órale, pero son medicamentos súper caros Claro. eh, que no pueden faltar, uno no se puede dar ese lujo. Entonces, sí han sido de mucha ayuda en todo el acompañamiento. María Paula, gracias por haber estado en este Viviendo con una gratitud inmensa desde nuestra fundación y los mejores deseos para que los resultados de este trasplante bipulmonar sean exitosos. Un gran abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Ella es María Paula. María Paula Prieto es una joven soñadora. Tiene 29 años de edad, recién cumplidos, y sigue soñando para construir su propia vida, para seguir escribiendo páginas de su propio libro. Cuando nace, empieza con una serie de síntomas que fueron confundidos por parte de los médicos. Posteriormente, tras una crisis que se le presenta en el año 2006 y que termina siendo hospitalizada, determinan y diagnostican que es una paciente de fibrosis quística. Esta crisis terminó por hacerle perder medio pulmón de su lado izquierdo. Posteriormente empieza a recibir una serie de medicamentos, de tratamientos que le ayudaron a salir adelante hasta que en el año 2024, en febrero, tuvo una crisis tan fuerte que los médicos determinaron que tenían que llevarla a trasplante bipulmonar. Automáticamente le hicieron una serie de exámenes que le permitieron a ella, sin duda alguna, poder ser paciente para recibir este trasplante bipulmonar. Ese trasplante tiene unas características especiales. Normalmente, las personas, en la medida en que van llegando en esa medida, también las van atendiendo para hacer el trasplante. Pero en este caso, los pulmones tienen que ser del mismo tamaño y con la misma capacidad torácica del cuerpo de la persona que va a recibir estos pulmones. Por fortuna, ella no demoró mucho tiempo, un poco más de un año, para recibir esta cirugía y este trasplante bipulmonar. A partir de ahí, su vida cambia, porque ya no es paciente FQ, fue paciente FQ, ahora es paciente de trasplante bipulmonar. Ha manifestado que los 2 primeros meses luego de la cirugía fueron casi que normales, iguales a lo que ella venía sintiendo. Pero después de ese segundo o tercer mes, ya respira con más libertad, con más propiedad por ella misma. Y sin duda alguna tiene una gratitud inmensa con la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas por la ayuda, la compañía que le han realizado desde el tiempo en que ella tiene uso de razón. Hoy nos deja un mensaje, a pesar que ella decía, no me dejo ni entrego ni me dejo poner órganos de otras personas. Eso lo decía cuando estaba en su época de infancia. Hoy en día da gracias a la vida por haber encontrado una persona que no está con nosotros, que ya está en la eternidad, pero que, al igual que a ella, le salvó o le entregó parte de su cuerpo a 50 personas. Eso termina siendo una bendición y por eso ella hace un llamado lleno de respeto, pero ante todo de muchísima solidaridad a las personas para que nos volvamos donantes ante la desaparición, porque la muerte, como indica ella, llegará en algún momento. Pero asimismo nos ha manifestado que es feliz, sigue soñando, se sigue cuidando, tiene unas restricciones por un tiempo mínimo de 6 meses. ¿Para qué? Para evitar poner en jaque o en riesgo la cirugía que le acaban de practicar. Ella seguirá escribiendo su libro, su propia historia de vida, con ese tono de voz que endulza el oído de ustedes, de cada una de las personas que han participado en este Viviendo con enfermedades huérfanas y viviendo con fibrosis quística. Ella ha sido María Paula Prieto, que nos ha contado rápidamente su vida
y sigue ella siendo protagonista de la misma.